Nuestro mundo es un lugar lleno de promesas. Promesas que hacemos, promesas que nos hacen, promesas implícitas y explícitas, las que se cumplen, las que no. Tenemos toda suerte de promesas y toda suerte de suertes respecto de las promesas. Pero también tenemos promesas de Dios. Y cuando Dios promete, es Dios el que tiene que cumplir. Bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia de la Santa Trinidad. Hoy juntos vamos a analizar la gran promesa de Dios a la humanidad. Adelante. Oración colecta de la semana. Purificación cotidiana. Dios Todopoderoso, te suplicamos que purifiques nuestra conciencia con tu visitación diaria, para que cuando venga tu Hijo Jesucristo encuentre en nosotros la mansión que le ha sido preparada. Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Dicen que los grandes resultados se construyen sobre la base de los pequeños pasos dados en la cotidianeidad. ¿Sería posible acaso subir el Aconcagua o el Everest siendo un andinista novato, sin antes haber comenzado practicando en sierras bajas? Los riesgos son tan obvios y las dificultades tan enormes que a nadie en su sano juicio se le ocurriría intentar esto antes de lo otro. Todo avance en el dominio de cualquier arte es una cuestión de preparación, la cual implica un proceso largo y trabajoso. En principio, tener en claro el objetivo a donde apuntamos, luego saber qué cosas debemos dejar porque no ayudan, y luego adoptar las que sí, de modo tal de poder lograrlo. Es así como para lograr cambios positivos y profundos en el ámbito de nuestra espiritualidad, necesitamos también poder identificar y dejar de lado aquellas cosas que no nos ayudan, a purificarnos de pensamientos, ideas e ideologías que nos confundan, y adoptar las ideas que Dios expresó con claridad en su palabra viva, la Biblia. Esa es la base de la mansión del Espíritu que el Señor Jesucristo viene a buscar. Salmo 132, versículos 8 al 15. Levántate, Señor, con tu cofre poderoso, y ven al monte donde has de descansar. Que se revistan de salvación tus sacerdotes, que tus fieles griten de alegría. Por consideración a David, tu siervo, no rechaces al rey que has escogido. El Señor hizo a David un firme juramento, juramento del que no va a desdecirse. Pondré en tu trono a uno de tus descendientes. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que voy a enseñarles, también los hijos de ellos ocuparán tu trono para siempre. El Señor ha escogido el monte de Sión. Lo ha elegido para vivir allí. Este es el monte donde siempre quiero estar. En él viviré, porque así me agradó. Bendeciré mucho sus alimentos y saciaré el hambre de sus pobres. Es palabra del Señor. Buenos días. Lectura de la segunda carta del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 4, de ahí salta el versículo 8 al 16. Aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por doquiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras,
Yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Es palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? La lectura del Nuevo Testamento la tomamos de Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27. Alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al Evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. A Dios, el único y sabio, que sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Es palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». «¿Cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel, «puesto que soy virgen». «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible». «Aquí tienes a la sierva del Señor», contestó María, «que Él haga conmigo como me has dicho». Con esto, el ángel la dejó. Esto es palabra de Dios. En esta extraordinaria lectura que nos toca hoy del Evangelio vemos un relato de los más extraordinarios de toda la Escritura. Un ángel, Gabriel, el arcángel, el mismo ángel que había sido enviado 5 siglos antes al profeta Daniel a anunciarle el tiempo de la venida del Mesías, fue una vez más enviado, ahora 6 meses antes de este relato, a Zacarías, a anunciar que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada a una avanzada edad y sin haber tenido hijos, de una manera extraordinaria. Y de este mismo evento que iba a suceder ahora a la Virgen María. Un evento extraordinario. Siempre es bueno recordar cómo Dios opera, y en el tiempo en el que Zacarías recibe la visita del arcángel Gabriel, hacía ya más de 4 siglos, desde el tiempo del profeta Malaquías, que no había ninguna revelación de Dios directa a su pueblo a través de mensajeros angélicos o cualquiera fuese el caso. No había habido más comunicaciones directas de ese tipo de Dios a su pueblo. Era la inauguración de un nuevo tiempo. 6 meses después, con el embarazo de Elizabeth, hecho concreto. Y también ahora viene el ángel Gabriel a anunciar a María
en este lugar insignificante del mundo, del Imperio Romano, a un carpintero de la zona y a su prometida, a la persona que estaba comprometida con él para casarse, para celebrar el evento más increíble y maravilloso de la historia humana. María, una jovencita de ese lugar, una jovencita, muy jovencita, fue la persona elegida en la historia de la humanidad para llevar en su vientre al Hijo del Dios viviente. Una cosa que realmente es muy llamativa, está fuera de todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Ella, siendo una mujer joven, realmente joven, además soltera, prometida de este hombre, José, el carpintero de Nazaret, pero era muy, muy joven, es saludada de repente por un ángel de Dios. Imagínense la situación. Es difícil de imaginarse en una presencia del arcángel Gabriel, el vencedor de la hueste del demonio, estar aquí frente a uno y decirle lo que le dijo, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¡Qué extraordinario! Y le dice unas cuantas cosas. Le dice, no tengas miedo, María. Dios, el Señor, te ha concedido su favor. El Señor está de tu parte. Después le dice inmediatamente, vas a quedar embarazada. Y ella era una mujer virgen, era la prometida de José. Imagínense la importancia de esa promesa en aquel tiempo. Era inimaginable las consecuencias de que no fuese así. No tengas miedo, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yoshua y Yehoshua, ese nombre significa el Salvador, el que va a venir a salvar a su pueblo. Y él dice además, será llamado grande. Él será un gran hombre, dice, y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Es decir, aquel que está por encima de toda criatura del universo. El grande, el que no tiene comparación porque en realidad no es criatura, como vamos a ver después. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios dada 7 siglos y medio antes de este evento, en el cual iba a haber un hombre que iba a venir a reinar por encima de todos. Escuchen bien la profecía del profeta Isaías. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán de su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¡Qué promesa! Iba a venir el día de mañana, siglos después, alguien que iba a tener todos esos nombres y todo ese poder para reinar en forma definitiva. ¿En dónde iba a reinar? En el trono de David, como dice aquí. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre David. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por el linaje del Padre, ustedes lo ven en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en la genealogía de Jesús, vemos que Jesús tiene en su ascendencia al mismísimo rey David. Jesús iba a ocupar el trono de su padre, de su ascendiente, David, el rey de Israel. ¿Y sobre quién reinará? Dice, sobre su pueblo. Reinará sobre Israel, el Israel de Dios, que es también su iglesia. Él reinará sobre todos. Y además su reinado no tendrá fin. Será un reinado eterno. Un reinado que para ser eterno tiene que ser de una naturaleza divina, ¿verdad? Si no, no será eterno. Ni los reyes más longevos de este mundo viven para siempre y reinan para siempre. Ergo, evidentemente, acá se está refiriendo al Mesías, al único que es eterno, ¿no es cierto? Porque es Dios mismo hecho hombre. Por esto, este mensaje era un mensaje extraño, cuando menos, y además inquietante. Extraño en el sentido
de que perfectamente María podría haber entrado en shock y haber dicho, estoy soñando, esto es una locura, ¿qué comí anoche? Disculpen la forma de decir. Podría haber dicho, esto no puede ser real. ¿Qué dijo María al ángel? ¿Déjame dormir? No. Le dijo, ¿cómo podrá suceder esto puesto que soy virgen? En ningún momento dudó de lo que el ángel decía, que el ángel decía la verdad. Unos meses antes, Zacarías, el esposo de su prima Elizabeth, dudó de las palabras de Gabriel. Cuando Gabriel le dijo eso de su mujer, Zacarías dudó, dijo, ¿estás seguro? Y como dudó, quedó mudo hasta el tiempo del nacimiento de Juan. María no dudó en ningún momento, simplemente le preguntó cómo iba a hacer eso porque ya no estaba casada. Nada más. Ella era una persona virgen, ¿cómo iba a nacer un bebé? No dijo, esto no es posible, porque a mí no. No. Dijo, decime cómo va a ser. Nada más. Aceptó lo que Dios dijo. Entonces, acá queda claro, ¿no es cierto? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo van a llamar Hijo de Dios. No es José, no es nadie más que el Espíritu Santo de Dios quien va a hacer el trabajo. El mismo Espíritu de Dios que da la vida a todo ser humano, en este caso va a hacer todo el trabajo completo. Vos vas a ser la recipiente de esta gracia tan especial y única de Dios. Tu hijo no va a ser una persona ordinaria, le dicen, ¿no es cierto? Va a ser alguien extraordinario, el Hijo mismo de Dios. Por eso el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué mensaje tan increíble. De hecho, para corroborar esto, Gabriel le dice, mira, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Yo creo que en aquel tiempo no tenían WhatsApp, ni email, ni teléfono para avisarse una con otra. La que decían que era estéril, dice, ya está en el 6º mes de embarazo. Le avisa, Gabriel, mira, para corroborar esto, para corroborar las escrituras, que tenía que ver un mensajero que viniese antes del Mesías, bueno, ahí está, y va a ser de tu propia familia. Y ustedes se acuerdan, ese evento extraordinario, ¿no? Cuando María y Elizabeth se ven y uno de los bebés salta de alegría en presencia del otro, ¿no? En presencia de Emmanuel, el que iba a nacer como Salvador de este mundo. Por eso, volviendo al origen de este mensaje de hoy, aquí tenemos el tema de las promesas. Los seres humanos prometemos cosas, Dios también. Acá Dios prometió que Él iba muchísimos siglos antes que suceda esto a enviar un Mesías, un Salvador. Iba a enviar a alguien que iba a poner orden en este mundo caótico, que iba a poner un orden único y definitivo, que iba a reinar y que el reinado de Él iba a implicar la desaparición del orden antiguo, un orden antiguo sujeto a caducidad, un orden antiguo corrupto, donde los que gobiernan son personas humanas, sujetos a caducidad y sujetos a corrupción. El mensaje de Dios es, en el futuro, el Mesías prometido por Dios no va a ser un hombre corriente, va a ser alguien de tal magnitud, de tal capacidad, de tal poder, que no va a estar sujeto su reinado ni a caducidad ni a corrupción. Él va a gobernar con auténtico poder. Y si Dios promete algo, Dios cumple. ¿Por qué? Porque las promesas son expresiones de la voluntad, ¿no es cierto? Cuando yo prometo, es la expresión de mi voluntad de hacer algo por alguien o de darle algo a alguien. Yo auguro o doy un inicio, una señal o una garantía de que voy a hacer aquello que dije.
yo te prometo tal cosa es comprometo mi voluntad a cumplir lo que mis labios expresaron. Cuando yo firmo un pagaré, lo que hago es comprometerme a dar aquello que me comprometí a dar en lo escrito. Entonces, validar lo escrito con los hechos. Hay una expresión de voluntad. También es un contrato, ¿no es cierto? Sea explícito como un contrato en papel o sea implícito por palabras, es una promesa hecha como contrato por el cual una de las partes o incluso ambas se comprometen, se obligan dentro de cierto lapso a cumplir determinada condición que ya está específica, explícita o implícitamente en el mismo. Entonces hay una promesa de voluntad. Muchas veces las personas prometen cosas y luego no pueden cumplir con aquello que prometieron, y no por falta de voluntad, sino por incapacidad de cumplir. ¿Cuántas veces a ustedes o a mí nos pasa que teníamos pensado que iba a darse determinada condición y dentro de esas condiciones íbamos a poder cumplir con la palabra comprometida, con los hechos comprometidos, y de repente salen de nuestro control y no son posibles? Y entonces tengo que llamar por teléfono y decir: uy, discúlpame, che, estoy un poquito tarde, pasó tal cosa y me retrasé unos minutos, o bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Ustedes y yo conocemos las muchas promesas que pueden no ser cumplidas. Muchas veces, sí, tristemente, es por falta de voluntad, porque no se hacen las cosas bien, porque se prometen cosas que se sabe que no se van a poder cumplir. Hay gente que es especialista en esto. Hay otros que no, es por simple incapacidad, a veces es por simple orgullo o inclusive osadía de prometer sin saber si podía cumplir, irresponsabilidad. ¿Cuántas veces pasa? Ustedes y yo conocemos cantidades de casos de muy distinta índole, de promesas incumplidas. Pero Dios cumple sus promesas porque Él no está sujeto a los condicionamientos que nosotros estamos sujetos. Él no está sujeto a problemas de tiempo, no está sujeto a problemas de voluntad, no está sujeto a problemas de capacidad, no está sujeto a la provisión o desprovisión de ciertos bienes, no está sujeto a nada de eso, porque Dios es Dios. Si promete algo es porque tiene primero la voluntad de cumplir su palabra. Él no puede violar su propia palabra, y porque además tiene los medios para cumplirla. No solo tiene la voluntad, sino también los medios, y nadie se le puede poner delante cuando Él quiere cumplir algo. Si no, no sería Dios, si no, no sería todopoderoso. Entonces, si Dios promete al ser humano tal cosa, es que lo va a hacer. El problema a veces es que nuestros tiempos no son igual que los tiempos de Dios. Y a veces incluso las dificultades de esta vida, las cosas que pasan en el camino, hacen que uno vaya perdiendo la esperanza del cumplimiento de la promesa. A veces es simple desconocimiento. Mucha de nuestra gente desconoce las promesas de Dios. ¿Cómo va a tener expectativa de su cumplimiento si ni siquiera conoce cuáles son las promesas? Qué triste, ¿no? No conocen la palabra de Dios, menos van a conocer las promesas de Dios. Pero además, las cosas que pasan a veces nos pueden descorazonar. Hay una hermosa anécdota de una pequeña niña que tenía un hermano mayor, y a la chica le encantaba, como al hermano, ir por el campo y mirar lo que era toda la maravilla de la naturaleza, ¿no? Y ellos vivían en un pueblito cerca de unas colinas, y el hermano le dijo un día: te prometo que te voy a llevar al lugar donde tenés la mejor vista de todo el pueblo, lo mejor que hayas visto jamás. Y la hermanita, contenta, bueno, esperando el día que el hermano cumpla su promesa, ese día llegó, y entonces se fueron caminando hasta ese lugar donde iban a subir la colina. Cuando llegan a ese lugar, ella vio que el camino para subir era medio inclinado, medio difícil de subir, además estaba lleno de piedras y huecos y demás. Entonces retrocedió un poco y dijo, estaba muy desilusionado, dice: acá no hay ningún buen lugar para subir, está todo lleno de huecos y de rocas, ¿cómo vamos a hacer para subir? Y el hermano, que bueno, ya era más experimentado en subir la colina, le dijo: mirá, ¿cómo pensás que subiríamos
si no fuese así. Las piedras y los huecos son aquellos que nos van a ayudar a llegar a la cima. Si no estuvieran, no podríamos llegar. Y con las promesas de Dios también pasa igual. Muchas veces hay dificultades en la vida. Hay piedras, hay obstáculos, hay huecos, hay cosas que no esperábamos en el camino. Ahora, eso no significa que Dios cambió de plan. Si Dios prometió algo, Él no puede dejar de cumplirlo. A veces esas aparentes dificultades son meramente el escollo que nos sirve para hacer fuerza y desde allí dar el paso que hacía falta. Porque lo difícil de las promesas es que quien las emite no pueda cumplirlas. Que sean tan difíciles que no se puedan cumplir, o que haya factores externos que impidan el cumplimiento, o que cambie el pensamiento del que prometió, como decíamos antes. Y Dios no está sujeto ni a dificultad, ni a factores externos, ni a su cambio de pensamiento. Dios es inmutable en su voluntad. Cuando Él dice algo se hace, se hará. Los humanos tenemos problemas para cumplir las promesas, pero Dios no. El problema de la promesa radica no tanto en su textualidad, sino en la capacidad de cumplimiento de quien promete eso. Y si Dios prometió que iba a enviar al Salvador de la humanidad, a alguien que iba a poner orden finalmente en este mundo tan caótico y tan oscuro, es que lo va a hacer. Y lo hizo. Envió a Jesucristo en una condición de tal vulnerabilidad para exponer después la grandeza incólume, el todo poder de Dios, para gloriarse en forma definitiva y poner al hombre y a Dios en su debida proporción y relación. Por eso naturalmente surge de esto el encanto de ver esa voluntad, ese corazón de esa joven preciosa llamada María, que dijo: he aquí que se haga la voluntad del Señor. He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo como me has dicho. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Dios tiene un proyecto para María, pero también para vos y para mí. Él me prometió y te prometió y nos prometió que iba a enviar al Mesías, y lo envió. Y prometió que nos iba a dar vida y vida eterna a quienes quisiésemos, a quienes tomásemos eso. Y lo cumplió. Pero necesita de nuestra voluntad de creer que Él puede cumplir esa promesa y ponernos como María en las manos del Señor, estar abiertos a que Dios haga ese milagro. En este tiempo, ya llegando a la Navidad en unos pocos días, ¿estás abierto a que Dios haga un milagro con tu vida? Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y en el final de nuestra reunión de hoy, una vez más les agradecemos su presencia, tanto aquí a las 11 de la mañana cada domingo, como también a aquellos que ven durante la semana los videos. Esperamos que sean de mucha bendición para todos. Les recordamos que pueden suscribirse al canal, también si tocan la campana, seguramente les van a avisar cuando salen las nuevas y diversos videos que tenemos para disfrutar juntos y aprender juntos también. Y esta semana tenemos un aviso muy especial. Este jueves 24 a las 10 de la mañana tendremos nuestro culto de villancicos aquí en Santa Trinidad en Lomas. Por primera vez desde el mes de marzo del 2020 vamos a tener una reunión presencial. Así que los que quieran participar tienen que enviar un email y se les dará el formulario de contacto que tienen que llenar por disposición del protocolo vigente. Y aquellos que no puedan venir por diversos motivos, porque viven lejos, porque son parte del grupo de riesgo, también pueden participar en forma virtual, en forma no presencial a través de YouTube, porque vamos a hacer una proyección en vivo del mismo servicio, el jueves 24 a las 10 horas. Nos vamos, pero nos vamos en oración, como siempre, pidiendo al Señor que nos haga conscientes de sus promesas. Señor, te bendecimos por las promesas de vida que tenemos. Gracias por las muchas cosas que disfrutamos, porque siempre nos has prometido el bien y te rogamos que nos ayudes a ser conscientes de todo ello cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, tengan